Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Si tuviéramos que poner un titular a estas lecturas de este domingo, diríamos que es el mundo al revés. El mundo como no nos lo imaginamos de ninguna manera. Pero sobre todo, la figura de Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho que Dios es todo menos lo que nos imaginamos y queremos comprender de Él? Que tenemos que estar dispuestos continuamente a romper la imagen que tenemos de Dios. Porque Dios hoy nos sale al encuentro con una imagen absolutamente desconcertante, con un comportamiento inesperado. Dios es aquel que nos está esperando, que nos quiere con tanta profundidad que se siente desgraciado cuando nos alejamos de Él. Por eso yo os invito a que vivamos estas lecturas con el corazón abierto, para estar siempre dispuestos a que esa imagen o ese mundo al revés lo comprendamos, por lo menos que está al revés. Lecturas del cuarto domingo de Cuaresma. Lectura del libro de Josué. En aquellos días dijo el Señor a Josué: Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Leemos el Salmo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, se hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Finalmente, leemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y él empezó a pasar necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se lo echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados: sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed al ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Vale. La primera lectura es del libro de Josué. El libro de Josué es el libro que continúa el Pentateuco, la Torá que llaman los judíos, los 5 primeros libros de la Biblia, y Moisés, después de esos discursos, esos 5 discursos del libro del Deuteronomio, que contempla la tierra prometida desde el monte Nebo, y allí se queda, según la tradición bíblica, cede el paso a Josué, que es su sucesor. Y Josué reconoce en primer lugar 2 cosas: que hoy Yahvé nos ha quitado el oprobio de Egipto, es decir, nos ha quitado esa humillación que vivía el pueblo en Egipto. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, en las estepas de Jericó, la estepa de Moab, y allí celebraron la Pascua, como está previsto el 14 del mes de Nisán. Comieron ya los productos de la tierra, ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde el momento que comenzaron a comer de esos productos, Dios cesó de enviarles el maná, ese pan del desierto, que les alimentaba durante el camino. Y ya a partir de ese momento comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. ¿Qué significa todo esto? Que el pueblo de Israel ha entrado en una nueva etapa, que Dios sigue acompañándoles, pero ya les ha hecho el gran don, el don de la tierra. Y ahora lo que tienen que procurar es que esa tierra sea lo más fecunda posible y que sea ella la que les alimenta y la que les da esos frutos, y desde ella dar agradecimiento a Dios. Por eso el Salmo 33 nos invita a proclamar y ver qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, esta comunidad siempre problemática, está centrada en 2 términos. En primer lugar, el término criatura nueva,
Y el segundo término es la reconciliación, que aparece en varias ocasiones durante la lectura, al menos en 5 ocasiones. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Es una nueva situación, la que nos ha traído Cristo. Es como el pueblo de Israel, ya ha entrado en la tierra prometida, es una nueva situación. Y Dios ya se comporta de otra manera. Y es esa nueva situación de la que habla San Pablo, lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo, le recuerda que todo procede de Dios. Y procede de Dios y les ha llamado a la reconciliación y a ser reconciliadores, ministerio de la reconciliación. ¿Y por qué? Porque Dios, mientras estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Y en Cristo nosotros actuamos como enviados de Él. Y es como si Dios nos exhortara. Y en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. La razón final, al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que todos llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Por lo tanto, la clave de este texto es el término reconciliación. Reconciliación significa varias cosas. La primera es que nos sentimos profundamente unidos a Dios. Por eso nos queremos reconciliar. Nos queremos total y absolutamente identificar con ese mensaje de paz profunda y de justicia profunda que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y desde nosotros, desde esa reconciliación que nos da la paz con todos los hombres y mujeres que encontramos cada día. A partir de ahí, esa es una de las divisas de cada cristiano. Sentirse reconciliado con Dios, sentirse reconciliado con uno mismo y sentirse reconciliado con los demás. Y ahora viene el Evangelio, que es la bomba. A fuerza de escucharlo, leerlo tantas veces, parece que ya el mensaje lo tenemos muy claro. Y es verdad que cada vez que leemos este texto aparecen chispazos nuevos, sin duda alguna. Esos chispazos que nacen de sentirnos en comunión con los personajes de este texto. Habitualmente lo llamamos la parábola del hijo pródigo, aunque también podemos llamarla el Padre de la Misericordia. Los personajes están claros. Todo nace de ese acercamiento que los publicanos y pecadores, los fariseos y los escribas murmuraban y emplazan a Jesús, diciéndole: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Y entonces, para dar razón de esa murmuración de estos personajes, Jesús les cuenta esta parábola que tenía que ser para ellos un escándalo total y absoluto, porque ellos tenían un esquema de Dios totalmente distinto. Probablemente el mismo esquema que tenemos muchas veces nosotros de Dios. Y les cuenta esta historia, la historia de los 2 hijos, muy sencilla. El menor le pide la parte de la fortuna, se va, empieza a pasarlo mal y empieza a recapacitar. Y en ese recapacitar muchas veces pensamos que es solo un recapacitar egoísta, de aquel que se lo está pasando mal y piensa lo bien que estaba en casa de su padre. Es el inicio de nuestro arrepentimiento. Y ese arrepentimiento viene a través de las mediaciones, viene a través del dolor, del sufrimiento, de la nostalgia y de tantos elementos mediadores que nos ayudan a comprender que Dios nos quiere como un padre. Qué bien estaba yo en la casa de mi padre. Y sin embargo aquí estoy ahora cuidando cerdos y comiendo esas algarrobas que se comen los cerdos. Y ese arrepentimiento le hace darse cuenta de que tiene que volver. Y tiene que volver con la cabeza agachada y de rodillas, porque lo que ha hecho es realmente, desde el punto de vista estrictamente humano, muy grave. Vuelve y se encuentra con todo lo contrario. Alguien
que le está recibiendo con una empatía total y absoluta, como diríamos en términos modernos. Por encima de todo es mi hijo, por encima de todo eres mi hijo. Ese es el gran mensaje que Dios nos está mandando, que Jesús nos está mandando por medio de esa parábola. Y que el regreso lo único que significa es la alegría. Pero eso cuesta de comprender. Cuando uno está situado en los parámetros del hermano mayor. El hermano mayor es un hermano estupendo, lo hace todo bien, cumple con su trabajo, cumple con su padre, pero cuando llega este momento no entiende, como quizás nosotros tampoco lo entendemos, ni entenderíamos esa actitud de Dios Padre. Pero le invita finalmente a la alegría, le invita a que se sume a la fiesta. ¿Lo hizo? Probablemente no lo sabemos. Probablemente sí o probablemente no. Pero lo que sí sabemos es que ese Dios Padre le ha dado una explicación al hijo mayor para que entienda cómo es él en el fondo. Y bien, pues comprendiendo a ese Padre de la misericordia, se nos está invitando a que en esa situación nueva que nos habla la primera lectura del libro de Josué, también el texto de San Pablo, que nos situemos en esta perspectiva, de comprender de una vez por todas el corazón y el amor de Dios por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Esa es la única manera que el pecado o los posibles pecados no nos hundirán, sino que desde el arrepentimiento nos abriremos a la alegría del abrazo de Dios Padre. Seguimos la Cuaresma, estamos terminando ya el tiempo de fallas y poquito a poco nos acercamos a esa Pascua. Buen domingo a todos. Vamos a ver la conclusión de estas lecturas. El libro de Josué nos narra la primera Pascua de los israelitas en la tierra prometida, el día 14 de Nisán. Para vivir esa Pascua, Josué tuvo que circuncidar a todos los varones, porque habían nacido después de la salida de Egipto. Los que ya estaban circuncidados habían muerto en el desierto 40 años. El Señor ha sido fuerte con ellos, ha cumplido. Comieron de los productos de la tierra, panes ácimos y espigas tostadas, tierra que no habían cultivado. Y el maná que les había acompañado durante todo el desierto cesó al día siguiente. El Salmo 34, que nosotros llamamos 33, atribuido a David, es un himno de acción de gracias. Es la experiencia de la bondad de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. En la segunda carta, Pablo les dice a los corintios, y hoy a nosotros, el que está en Cristo es una nueva creación. Cristo ha restaurado la creación, lo ha hecho todo nuevo. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro. Ahora somos como enviados de Cristo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Todo lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo. Y nos llama a vivir como hombres nuevos para una vida nueva de justicia y santidad. San Lucas nos ofrece en el Evangelio de hoy una perla. Al principio aparece un juicio sobre Jesús porque acogía y comía con pecadores, lo que para aquella gente era inadmisible. Entonces Jesús les dice una parábola. Un hombre tenía 2 hijos, que somos tú y yo, o viceversa. El menor pidió a su padre una parte de la herencia, su parte de la herencia. Él quiso hacer como Adán y Eva, creer que todo el monte era orégano y que todo valía. El padre accedió. Dios nos da libertad. Y el hijo lo vendió todo para irse a un país lejano. Y nosotros nos lo tomamos. Y muchas veces así nos va. El hijo derrochó el dinero y gastó su fortuna viviendo como un libertino. Vino la escasez y el hambre y el joven no tenía dónde caerse muerto. Al final alguien le envió
apacentar cerdos. Nunca en la vida un judío podía trabajar con animales impuros, pero no tenía otra salida. Apenas no podía ni comer las algarrobas de los cerdos. Cada uno conoce su historia. Empezó a recordar su casa, lo bien que estaban los criados, que comían todo el pan que quisieran. ¿No podría ofrecerse a su padre a trabajar con ellos? ¿No pretendía más? ¿No merecía más? Estos pensamientos le animaron hasta el punto de ponerse en camino. Este es el momento, nos decía Pablo. Este es el día de la salvación. El padre lo vio venir desde lejos y se conmovió, como el pastor que encuentra la oveja perdida o la mujer el dracma. Ese es Dios, el que nos crea y que siempre espera, el que quiere que vivamos y nos espera con una gran fiesta. Le pone una túnica, le cubre los pies, mata al cordero cebado, el ternero cebado, viene la música. Y tenemos al otro hermano, el bueno, el fiel, el cumplidor. También tú y yo, o viceversa, que no ha disfrutado la alegría de vivir con su padre y gozar de todo. Ahora llega la bala perdida y le hacen una fiesta. No lo entiende. No ha visto el amor del padre. No se alegra de la vuelta del hermano. Tenemos tema para reflexionar. Podemos ser, de hecho somos, ambos hermanos. Lo importante es trascender a lo inmediato, ver los valores que hay en el fondo y sobre todo estar seguros de que el Padre misericordioso nos espera. Para Él el pecado no es un presente, no lo ve, se alegra con nuestra vuelta y nos hace una gran fiesta. Así le habla el mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Seguimos en la Cuaresma, 2 semanas más y entramos en Semana Santa. Los textos que nos regala la Iglesia son un tesoro para vivirlos. Ahí está escrita nuestra historia de salvación. Ahí tenemos la palabra del Señor que nos ayuda a descubrir dónde ponemos el corazón y cuál es la esperanza a la que estamos llamados. Que podamos vivir y profundizar en este espíritu de Cuaresma para vivir la Pascua con alegría y con esperanza.